El saludo en un nuevo capítulo de Tribuna Parlamentaria cerrando este año 2025 y, cómo no, con uno más de tantos análisis que se hacen post elecciones y sobre todo desde acá, desde la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, con lo que será el rol de este importante poder del Estado en los próximos 4 años, esta nueva conformación que tendrá. Se dice que cuando los gobiernos finalmente dan, como este giro a la derecha que da nuestro país, confirmando lo que está pasando en toda la región, se moderan. Ha pasado con múltiples experiencias, sin ir más lejos, Gabriel Boric, muchos esperaban, algunos se desilusionaron porque esperaban un gobierno más saliendo de los centros, ¿no? Que sea derechamente de izquierda. Finalmente esto no ocurrió y en parte también por la conformación que tuvo el Congreso Nacional en estos últimos 4 años. Y lo cierto es que para José Antonio Kast no estará fácil. Tendrá que moderar las expectativas, ha dicho desde su propio equipo. Y esto también pasa porque el Congreso, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos gobiernos, lo tendrá a favor, incluso con sectores bastante más radicales de lo habitual, sobre todo para el pensamiento conservador y de derecha. Por lo tanto, podríamos esperar cambios quizás más gravitatorios para lo que han venido haciendo las últimas administraciones, pero no cabe duda que el freno de mano se ha puesto. Para conocer realmente el programa de José Antonio Kast, por ejemplo, será necesario esperar derechamente hasta el 11 de marzo. El desgaste no se hizo durante la campaña e incluso se evitaron los debates, lo sabemos. Pero lo cierto es que muchos han decidido buscar finalmente sobre el fondo las intenciones en la moneda de José Antonio Kast, buscando en la elección anterior, claro, cuando cayó en la final de segunda vuelta contra el propio Gabriel Boric. Y esto porque no ha sido tan transparente en ese sentido, tan enfático en algunos puntos de su programa, como sí lo fue en la anterior elección, donde tenía que arriesgar más de alguna forma. Lo cierto es que habrá que esperar entonces y tener paciencia y ver si esa moderación de la cual se habla finalmente se traduce en algo que se va a hacer realidad. Van a haber gentes partidarios desilusionados con José Antonio Kast, probablemente, porque muchos esperan medidas radicales en cuanto a golpes de timón, pero las políticas de Estado en nuestro país y la experiencia democrática, sobre todo en las últimas décadas, nos ha demostrado que el cargo de presidente es una investidura que se ha respetado más allá de giros puntuales. Veremos, por ejemplo, más allá del viaje que se haya hecho a Argentina, de estas relaciones que se quieren entablar con el gobierno de Javier Milei, con matices bastante diferentes, digámoslo, entre lo que pasa en Chile y la realidad argentina. El gobierno de Gabriel Boric llegó hablando de legados, ojo con eso. Ahora que se va, ¿qué cuentas sacan ustedes? Escríbanlo en comentarios, coméntenlo en nuestras redes. ¿Se puede hablar derechamente de legados en cuanto a lo que deja este gobierno de Gabriel Boric? Algunos de esos legados están precisamente porque se habla de 40 obras y otros, pero sabemos que hay proyectos que se van a archivar. Lo que pasa con aborto, en otras causales, aborto libre, eutanasia, buen vivir, buen morir, como se dice. ¿Están en riesgos algunas de esas cosas en la futura administración de José Antonio Kast? También es un tema que vamos a analizar y que nos va a ir dando el tiempo finalmente cuáles van a ser las consecuencias. El shock para muchos de lo vivido el pasado domingo de elecciones en esta segunda vuelta se compara a lo pasado con el primer proceso constitucional. El de los constituyentes es el que finalmente cae ante el rechazo como opción para una nueva constitución. Sin embargo, claro, acá José Antonio Kast iba mucho más de favorito. Aquel shock quizás de esa oportunidad no fue tanto como el de ahora, es más una comprobación de que quien hace más ruido, sobre todo en redes sociales, finalmente no representa a la mayoría como muchas veces se arrogan, ¿no? Les pido perdón por una alergia estacional que nos afecta. Pero es la comprobación de eso, ¿no? El que grita más fuerte o el que se hace notar más no necesariamente representa a esas mayorías que finalmente han elegido y por una aplastante mayoría a José Antonio Kast como el próximo presidente de la República de Chile por 20 votos de diferencia aproximadamente. Es mucho más de lo que algunos esperábamos. Lo declaro así, al menos esperaba algo más estrecho quizás en comparativa a las últimas elecciones, y eso quizás también una señal importante de lo que está pensando el chileno promedio por estos días. Certezas, bueno, el fin de la agenda, yo les decía, progresista a nivel de proyectos de ley aquí en el Congreso Nacional. Habrá que ver los énfasis a partir del 11 de marzo. En lo productivo, sin duda, hay muchas expectativas para lo que pueda ser la seguridad que se brinda a las inversiones, la seguridad a nivel de políticas también de control de la delincuencia. ¿Qué pasa con el factor migración? Son los acentos que ya se anticipan va a tener este gobierno. Y caramba, todo, como yo decía, quizás con esa vieja frase al inicio de nuestra recuperación democrática de Patricio Aylwin, en la medida de lo posible, porque hay una moderación que es un sello cada vez que asume un nuevo mandatario, más allá de las consignas en campaña, a finalmente cuando se empodera.
con la banda presidencial aquí, en este lugar, el próximo 11 de marzo de 2026. Los comentarios los esperamos, por supuesto, en las redes para estas distintas lecturas que deja este resultado ya definitivo de José Antonio Kast asumiendo la presidencia de nuestro país por los próximos 4 años. Reflexiones varias y válidas sobre el reciente proceso eleccionario en nuestro país. Sus comentarios los esperamos, como siempre, en las plataformas de Radio Portales de Santiago.